Bueno, vamos a ver ejercicios, problemas de funciones de distribución continuas. Mirad, un típico problema donde manejamos funciones de distribución, aplicamos funciones de distribución continuas, en este caso la campana de Gauss es este. Mirad, en una región española compuesta por 5 millones de personas, la probabilidad de ser varón es del 0,48, o sea, 48%. La estatura en metros de los varones se distribuye, y aquí ya tenemos un problema estadístico, no probabilístico, sino si realmente se distribuye así. Esto tenemos que comprobarlo, que no baja del cielo esto, lo tenemos que comprobar. Pero nos dicen, de momento, y vamos a plantearlo desde la teoría de la probabilidad, por lo tanto, previamente se ha hecho esta estimación, se ha hecho este pronóstico y este ajuste de la variable altura en varones a una distribución normal. Que después ya veremos en una parte del problema, veremos que esto del ajuste no es del todo correcto en este caso. Pero bueno, en todo caso, nos dicen que eso se ajusta, bueno, no nos lo dice, pero dice, se distribuye. Esto quiere decir que se ajusta, en principio, si no, no diría se distribuye. Previamente se ha de ajustar, se ha de ver si se ajusta realmente a una normal de mu 1,68 metros y desviación estándar 0,2 metros, con un intervalo de variación igual a 0,50-2,20. Quiere decir que la persona más baja que se ha detectado, que hay, es de 50 centímetros, de medio metro, y la más alta de 2,20 metros. Bueno, ¿cuántos varones hay con estatura comprendida entre 1,60 y 1,75? Fijaos, una vez tengo yo este modelo de la población, porque esto no deja de ser como tener la población, la variable altura, tenerla. No te importa quién mide unos metros u otros, quién tiene una altura o quién tiene otra, no. Lo que te interesa es cuál es la distribución, cuál es el reparto, cuál es la, digamos, cómo está la densidad de alturas en esta población, en varones, y me dicen que es esta normal. Pues una vez tengo esto, ya es una función matemática, y con esta función matemática puedo calcular áreas y por lo tanto puedo calcular porcentajes de individuos dentro de, como me dice, entre 1,60 m y 1,75 m. Imaginaos la campana de Gauss, no la tengo dibujada aquí, pero estaría centrada en 168, tendría, si esto fuera 168, tendría una campana que subiría y tendría el pico máximo aquí. Entonces empezaría a bajar de forma simétrica. Me preguntan cuántos hay de varones entre 160, un poco por debajo de 160, y desde 168, que es el valor de la mu, hasta 175, que está por aquí. ¿Vale? ¿Cuál es el área? Me preguntan cuál es el área bajo la campana entre 1,60 m y 1,75 m. Bien, vamos al primero. Por lo tanto, me dicen, la campana de Gauss es esta, la altura se ajusta a esta campana de Gauss, que en realidad, fijaos que, si os acordáis cuando vimos la normal, hay un juego en la normal entre cualquier distribución y la distribución normal 0,1. Para venir de aquí a aquí hace falta multiplicar por la desviación estándar, la x, por la desviación estándar y sumarle la media, o para pasar de aquí a aquí tengo que restarle la media, la mu, y dividirlo por la sigma. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto me están preguntando, os estoy hablando de esto, fijaos cuando veíamos la campana de Gauss, cuando veíamos la campana de Gauss estoy hablando de este juego, de pasar de cualquier normal a una normal 0,1 o de una normal 0,1 a cualquier normal, con este juego de multiplicar por la sigma y sumarle la mu o restarle la mu, dividir por la sigma. Bien, pues volvamos al problema y ahora vamos a ver los cálculos. Dice, ¿cuál es la probabilidad en esta I, esta normal, que tengas área entre 160 y 175? Fijaos que una vez tengo la campana de Gauss, ya le puedo preguntar todo lo que quiero y tendré porcentajes de variación. Porcentajes de variación. Bien, bueno, pues ahora esto es una normal 1,6802, la voy a transformar, ¿veis?, a una normal 0,1. ¿Cómo? Restándole la mu y dividiendo por sigma a la i. A la i le resto la mu
y divido por la sigma. Bueno, pero esto, si tengo una desigualdad, lo hago aquí, pero lo tengo que hacer a izquierda y a derecha, lógicamente, para que se mantenga la desigualdad sin problema, ¿eh? Por lo tanto, aquí le resto también la media, la mu y la sigma. Y aquí lo mismo. Y esto se transformará a un problema de normal 0,1, ¿veis? Esta x es una normal 0,1, ¿eh? ¿De acuerdo? Y este valor se transforma en un menos 0,40 y este en un 0,35. Por lo tanto, mi problema se ha transformado en un problema de buscar cuál es la función de distribución en 0,35, que quiere decir el área desde menos infinito a 0,35, el acumulado. Pero claro, el acumulado me suma el área desde menos infinito a 0,35, pero yo ahora le tengo que restar la función de distribución en el menos 0,40, porque es la cola de la izquierda, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque yo quiero el área entre menos 0,40 y 0,35. Si calculo el área desde menos infinito a 0,35, le tengo que restar el área que hay a la izquierda de menos 0,40, ¿eh? Por lo tanto es f de 0,35 menos f de menos 0,40. Y esto tengo que ir a las tablas, si os acordáis, manejamos la tabla de la campana de Gauss, es 0,35, 0,35 y menos 0,40. 0,35, ¿cuál es el área a la izquierda de 0,35? 0,35 está un poco a la derecha del 0, 0,35, mirad, vengo aquí, 0,63, 68, 0,63, 68. Y ahora le tengo que restar el área que tenga a la izquierda de menos 0,40, que quedaría por aquí. Pero fijaos, como os dije, los negativos no los tengo para ahorrar papel, ¿de acuerdo? Pero tengo el 0,40, el 0,40 sería este valor de aquí. Pero el 0,40 tengo el área, 0,40 que estaría por aquí, el área a la izquierda. Pero puedo saber cuál es el área a la derecha, porque si tengo que 0,6554 es el área a la izquierda de 0,4, a la derecha de 0,4 tengo un área de 0,3446, 0,3446, para que sume uno todo, O sea, a la izquierda de 0,4 es 0,6554, a la derecha es 0,3446. Bien, por lo tanto, a la izquierda en vez de menos 0,4 hay exactamente por simetría la misma área que hay a la derecha de 0,4, o sea, 0,3446. Por lo tanto, tengo que restarle a 0,6368, a 0,6368, que es el área que hay a la izquierda de 0,35, le tengo que restar el área que hay a la izquierda de 0,40, que hemos dicho que es el complementario de este, que es 0,3446. Si ahora resto 0,6368, le resto 0,3446, tengo esta área que me dice que es 0,2922, ¿vale? Por lo tanto, esta es el área que busco. Y ahora me preguntan cuántos hombres, como hay 1 millón de habitantes, me dicen que hay 1 millón, en una región española hay 5 millones, perdón, 5 millones de personas, 5 millones, ¿veis? De los cuales el 0,48 son hombres, y estoy hablando de varones, de hombres, por lo tanto, hay 2.400.000 varones en total, 2.400.000, no 2.500.000, porque esto sería si hubiera mitad de hombres y mitad de mujeres, pero no hay. Hay 2.400.000. Bueno, pues multiplico, esto es un tanto por uno, Esto, el 0,2922 que he obtenido es un tanto por uno porque estoy trabajando bajo la curva de Gauss, que tiene un área de 1. O sea, las probabilidades son tantos por uno. Bueno, sencillamente ahora tengo que buscar si en tanto por 1 es 0,29, en tanto por 2.400.000, ¿cuánto es? Pues multiplicar, simplemente, ¿de acuerdo? Multiplicar 2.400.000 por 0,29. Y me sale que hay 701.280 varones en este intervalo. Es un pronóstico
que si el modelo es bueno, será buena el pronóstico. Cuanto más bueno sea el modelo que he utilizado como campana, por eso la importancia del ajuste. La calidad del ajuste de la distribución normal, campana de Gauss, a la altura en esta región española, en los varones, pues medirá la calidad de este pronóstico. ¿Vale? Por lo tanto, pero veis cómo se utiliza la campana de Gauss, la distribución, en un caso como este. La segunda pregunta me dice cuántos con estatura inferior, varones, con estatura inferior a 1,20. Bueno, pues probabilidad de I menos 1,20. Transformo esto a una normal, restando la mu y dividiendo por sigma. Y esto, evidentemente, paralelamente. Pues me queda que esta probabilidad es igual que, en una campana de Gauss como esta, es igual a la probabilidad que hay en una campana de Gauss normal 0,1 a la izquierda de menos 2,40, que es esta área de aquí. ¿Por qué? Porque voy a la tabla y tengo el 2,40. El 2,4, perdón, aquí. 2,40 es, sí, a la izquierda de 2,40. A la izquierda de menos 2,40. Bueno, voy a la tabla. 2,40 es esto. Esto es lo que hay a la izquierda de 2,40. Me preguntan a la izquierda de menos 2,40. A la izquierda de menos 2,40 tengo lo mismo que a la derecha de 2,40 por simetría. ¿Vale? Si a la derecha de 2,40 es 0,0082. ¿Vale? 0,0082. ¿Vale? Por lo tanto, a la izquierda tengo la misma probabilidad, 0,0082. ¿Veis? A la izquierda de menos 2,40. Por lo tanto, ya sé cuántos miden menos varones menos de 1,20 m. Hago la multiplicación por 2.400.000 que tengo y me sale que hay 19.680 varones menores, más bajos de 1,20 metros. Lo mismo, ¿cuántos estatura superior a 2,05 metros? Bueno, pues hago lo mismo, transformo y ahora busco en la tabla mayor que 1,85 m, que 1,85 en una normal, no 1,85 m, es 2,05 metros, pero este problema en esta campana de Gauss es lo mismo, estos son metros, estos son unidades de cualquiera de una normal, de una normal 0,1. En una normal 0,1 el área que hay a la derecha de 1,85. Busco en la campana de Gauss 1,85, tengo este valor de aquí. Esto es a la izquierda, por lo tanto a la derecha es el complementario. Sería 0,0322, ¿no? 0,0322, ¿ves? Y ahora multiplico por 2.400.000 y me salen 77.280. Claro, ahora podéis plantear, bueno, 77.280, hay muchos, ¿no? Hay muchos, ¿no? Bueno, puede que esta última cifra sea muy grande. Estamos sumando unas colas que no corresponden seguramente. Claro, pensad que si ahora hacemos una serie de cálculos, nos encontraremos que, claro, por ejemplo, imaginaos, hacemos unos cálculos, aquí tenéis varios ejemplos, pero el más escandaloso, si queréis, es si yo ahora hiciera la misma pregunta, pero para ¿cuántos miden más de 2 metros? En realidad me saldría 11.000. Me dice que la altura se mueve hasta 2,20. No hay más de gente de 2,20. O sea, la altura va hasta 2,20. Pero fijaos una cosa, si yo calculo el área en esta campana de Gauss, el área que hay por encima de 2,20, en esta campana de Gauss me dice que es lo mismo que en una normal el área que hay encima por de 2,6. Y la área por encima de 2,6 tengo esta área de aquí. Tengo esta área de aquí, que es muy pequeña. Es muy pequeña. Pero es un área, aquí lo podría encontrar, 2,6, esta área de aquí. Aquí, para hacer este cálculo,
he utilizado una tabla más fina, con más decimales, pero fijaos que bueno, cogiendo el 46 ya habría bastante, ¿eh? Aquí os he puesto más valores, ¿eh? Aquí los puse en su momento, ¿eh? Ahora no recuerdo dónde los cogí, de qué tabla más fina, que no es menos fina la que estoy utilizando ahora, ¿eh? Pero en una tabla más fina podríamos llegar, o con un ordenador, con un software, con una máquina de calcular, con, eh, con un teléfono que tenga una aplicación como la que os he comentado, ¿no? La eh, de funciones de distribución, una aplicación de funciones de distribución que calcule áreas. Pues es esta área de aquí, que multiplicado a 2.400.000 da 11.187. Esto, además me dicen que el máximo es 220 en esta región. No hay gente mayor de 220, pero me da que es un área por encima de 220. Tengo que concluir que hay 11.187 personas que miden más de 220. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el modelo no es del todo bueno, ¿eh? El modelo en los extremos no me funciona bien. A lo mejor me funciona bien para pronosticar valores que están en alturas más o menos normales, más o menos habituales, más o menos frecuentes, pero en las colas fallan, ¿eh? Y esto es un problema importantísimo que debemos de tener en cuenta como estudiantes de estadística, que el ajuste es fundamental, ver qué pasa, ¿eh? Y esto quiere decir que esta distribución, que nos digan que la distribución es esta, una normal 168,02, no es muy ajustada esta distribución, falla, ¿eh? Es interesante ver este tipo de cosas porque nos permiten ver esta conexión entre probabilidad y estadística. Como problema de teoría de la probabilidad es muy claro, la campana de Gauss, muy bien, vale. Cálculo de áreas, probabilidades, personas, ya habéis visto, ¿de acuerdo? Pero el problema es, estamos haciendo unos cálculos ajustados estadísticamente porque, claro, estamos sustituyendo una población, 2.400.000 varones, esto es así, tenemos un censo, 2.400.000, porque hay un 48% de varones en una región que hay 5 millones de personas. Bien, y claro, estoy utilizando una campana de Gauss que del todo no se ajusta bien. Entonces estoy haciendo unas previsiones que, bueno, tienen sus problemas, ¿eh? Es interesante que veáis esta dimensión porque esto es la estadística. Buscar ajuste, después estimar, predecir cosas en base a unos modelos, a unas funciones, etc. Muy bien, vamos con otra pregunta. Me dicen, la segunda, dice, si se divide la población de varones en 10 deciles, 10 pedazos, ¿no? 10 deciles, en 10 fragmentos ordenados, de los más bajos a los más altos, calcular el primero y el sexto. Primer decil y el sexto. Fijaos, ¿qué es un decil? Es la probabilidad, es buscar el número que a su izquierda tenga un área de 0,1. El primer decil es esto. Lo mismo para el sexto decil, que será la probabilidad que i tenga por debajo un área de 0,6. O sea, tengo que buscar el número, el valor, la altura, que a su izquierda tenga el 60%. Y esto también, el decil 1, es el valor, el número, la altura, que por debajo tengo un 10%. Esto de los deciles, de los percentiles, los veremos en estadística. Esto es un tema estadístico importantísimo, los porcentiles, los deciles, de alguna manera ver cómo están distribuidos los valores. Y aquí estoy buscando el primer decil. Hubiera podido preguntarme por el primer cuartil. El primer cuartil es el percentil 25. Podría poner percentil P25. ¿De acuerdo? Bueno, sería el percentil 25. Pues estaría planteándome qué valor a su izquierda tengo un área de 0,25. ¿Veis cómo estamos jugando con el modelo campana de Gauss? Un modelo muy habitual, también lo veremos, ¿por qué? Y claro, estamos viendo hacer predicciones, son números importantísimos. Pensad, por ejemplo, que cuando eres pequeño y vas al pediatra o a la pediatra, te miden y te dicen cuál es tu percentil, o sea,
¿cuántos niños de tu edad, si eres un niño, si eres una niña, se busca para niñas, porque el crecimiento es diferente, ¿no? Las alturas son diferentes. Bueno, ¿cuántos tienes por debajo, ¿no? Y si te dicen que tienes el percentil 28, es que hay el 28% por debajo tuyo, para tu edad y para tu sexo. Si tienes el percentil 0, el percentil 90, pues quiere decir que por debajo tuyo hay el 90% y por encima solo el 10%. El concepto de percentil es muy importante. Pues un decil lo mismo. Es el decil, primer decil, el decil es que qué valor a su izquierda hay un 0,1% y a su derecha un 0,9%, lógicamente. Tienes que ver la campana de Gauss, pues el decil, buscar el primer decil es buscar aquel valor que a su izquierda tenga un área de 0,1. El segundo decil, el área, el punto que a su izquierda tenga un área de 0,2. El decil sexto, está, claro, la media, la mu en teoría, bueno, en una campana de Gauss perfecta, es el decil 5, porque a su izquierda tengo 0,5 y a su derecha 0,5. ¿De acuerdo? En una campana de Gauss es así, el decil 5 es la mu, porque es el 50% a la izquierda. El quinto decil es a su izquierda el 50% y a su derecha el 50%, que es lo mismo que el percentil 50 o lo que llamamos también en estadística la mediana. La mediana. Bueno, ya lo veremos todo esto. Bien, pues por lo tanto, ahora me estoy planteando, fijaos, ahora estoy transformando ya, aquí ya no lo he hecho ya, le he restado la mu y le he dividido por sigma y ya automáticamente tengo una normal 0,1 y ahora tengo esto de aquí, ¿veis? Que tengo que restarle aquí también la mu y la sigma. ¿Y ahora qué me queda? Claro, fijaos, me queda esta expresión y esta expresión es igual a 0,1, ¿vale? Por lo tanto, tengo una ecuación, como podéis ver, que es esta de aquí, pero aquí tengo un elemento que puedo igualar. ¿Por qué? Porque esto es una normal 0,1 y me puedo plantear en una normal 0,1 cuál es el punto, cuál es el valor que su área a la izquierda es 0,1. ¿Veis? ¿De acuerdo? Estoy planteando cuál es en una normal 0,1, cuál es el valor que a la izquierda, que esto es una normal 0,1, cuál es el valor que a su izquierda tenga un área de 0,1. Vayamos a la campana de Gauss. Fijaos. Yo me estoy planteando aquel valor que a su izquierda tenga un área de 0,1. ¿Vale? Estoy planteando que tenga un área de 0,1. Esto, fijaos, que es equivalente en una función de distribución a buscar aquel punto que tenga a su izquierda un área de 0,90. Estoy planteando a la izquierda qué valor. Aquí ya tenéis el resultado, que tengo que encontrar en la tabla, pero el problema es que tengo que encontrar una x, un valor de x pequeña, que sea igual a esto, que a su izquierda tenga un área de 0,1. ¿Vale? Pero como en la tabla tengo solamente positivos, ¿qué voy a buscar? Aquel valor que tenga a su derecha un área de 0,10. ¿Vale? O lo mismo, un valor que a su izquierda tenga un área de 0,90. Por lo tanto, fijaos que lo que tengo que buscar es un punto que su área sea 0,90. 0,90. Ahora fijaos que si yo vengo aquí tengo el 0,90, 15. Y aquí tengo el 0,8997, ¿veis? ¿Veis que estoy aquí entre estos dos? ¿Ya? Antes tengo probabilidades más bajas, voy subiendo, de 0,5, empiezo en el 0, voy subiendo, pero llego aquí, un momento, ¿veis? Que es en el punto 1,28. 1,28 tengo a la izquierda un área de 0,8997. Y a la izquierda de 1,29 ya tengo, me he pasado, ¿no? 0,9015. Yo busco 0,90. Bueno, o bien busco una tabla más fina, o lo utilizo con un software, con una máquina de calcular, o hago una extrapolación.
y digo, bueno, pues si esto es una diferencia de 18 puntos, pues sumo, hago una extrapolación. Entonces, por eso tengo aquí un resultado extrapolado, ¿veis? De menos 1,282. O 1,82, que es el que he encontrado en la tabla, pero que yo me busco aquel valor que será negativo, lógicamente, porque estoy a la izquierda de la normal 0,1, que tenga un área a su izquierda de 0,1, pues es el menos 1,282. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Vale? Bien, por lo tanto ahora ya puedo plantear esta ecuación. Esto es igual a esto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto ya puedo encontrar cuál es el primer decil, que es 1,42, despejando el decil 1, esta x de aquí. Por tanto, me está diciendo que el decil, la altura que representa un decil 10, un primer decil, o decil 10, no sería decil 10, sería percentil 10, perdón, sería un percentil 10, equivalente, pero primer decil o percentil 10. El segundo decil sería el percentil 20, igual que el percentil 50 sería el quinto decil, como os decía antes, pues sería 1,42. Por debajo de 1,42 metros tengo el 10% de la población. Si ahora hacéis el cálculo, no lo tengo hecho desarrollado aquí, pero os encontraréis, lo dejo como ejercicio para vosotros, que el decil sexto es 1,73. Lógicamente un poco por encima del decil quinto, que sería 1,68, lógicamente, porque es la mediana o la media, la mu, es el punto central. En una normal la media y la mediana coinciden, porque la media es justo simétrica, entonces está en medio, y la mediana, que es el valor que a su izquierda tengo el 50%, coincide con la esperanza, con la mu, en este caso. ¿Vale? Bien, y la última pregunta de este problema me dice, si el 15% de los varones está en edad militar y solo son admitidos a filas los que tienen una estatura superior a 1,45, hállase cuántos son rechazados, suponiendo que en esta 15% la distribución de las estaturas es de esta normal. O sea, fijaos, yo tengo 2.400.000 varones, por lo tanto, pero me dicen que el 15% de estos varones, fijaos, por eso aquí acabo multiplicando 2.400.000, que los encuentro porque sé que el 48% de la población, de 5 millones de habitantes, son varones, pues tengo que el 15% está en edad militar, por lo tanto multiplico por 0,15 ya de entrada. Estos son los varones en edad militar, este producto de aquí. Pero ahora tengo que saber cuánta es la probabilidad de que en este grupo reducido de varones en edad militar, cuántos tienen una altura menor de 1,45 que quedarán exentos del servicio militar. ¿De acuerdo? Este es un problema antiguo, de cuando se hacía el servicio militar en España. Bien, por lo tanto me tengo que plantear cuál es el área en esta distribución. Pero ahora la distribución ha cambiado un poco, ya no es 1,68 y 0,2, sino que me dicen en esta fracción de edad, en estos jóvenes, si yo cojo solamente ellos, la distribución es un poco diferente, son un poco más altos, los jóvenes son un poco más altos que los mayores. Bueno, la distribución tendría que comprobarse también si esto se ajusta bien, pues sería una normal, no 1,6802, sino ahora es una normal, me dicen 1,72,011 de sigma. Por lo tanto, tengo que hacer la transformación a una normal 0,1 ahora, restando la mu y la sigma correspondiente. Y tengo esta transformación, y ahora tengo que buscar en las tablas de una normal 0,1 el área que hay a la izquierda de menos 2,45. Bueno, lo busco a la derecha de 2,45, 2,45, es aquí. A su derecha, esto es a la izquierda de 2,45, a la derecha es 0,071, 0,071, 0,071,
0,0071. ¿Vale? Bien, esto es, ¿no? ¿Veis? ¿Cuánto he dicho? 2,45, 2,45, 0,0071. ¿Vale? Correcto, ¿veis? Y ahora es lo que tengo que multiplicar por la fracción de varones. Con esto tengo varones, con esta multiplicación tengo varones en edad militar, y con esta multiplicación, de tanto por 1, tengo los varones en edad militar que son más bajitos de 1,45 y por lo tanto quedan exentos de ir al servicio militar, que se le llamaba rechazados a filas. Rechazados a filas quiere decir exentos del servicio militar. ¿De acuerdo? Es un problema largo, pero es un problema que veis cómo se maneja la campana de Gauss en un contexto como este, pero siempre con el problema este del ajuste a la distribución normal, que es un tema estadístico importante. Este es el problema 2 es un problema un poco engorroso, largo, pero es interesante para que veáis esto de las distribuciones derivadas a la normal. Podríamos decir que no es un ejemplo estadístico, no es un ejemplo, es un ejemplo probabilístico, pero bueno, es interesante para que veáis el manejo de las distribuciones derivadas de la normal. Fijaos, aquí me dicen que tengo cuatro variables, perdón, independientes, W, X, Y y Z. Todas ellas normales, campanas de Gauss 0,5. Es probabilístico, ¿vale? Pero es interesante para ejercitarse en el manejo de las distribuciones derivadas de la normal. Entonces, fijaos que me dicen, esta es S, una nueva distribución que es una transformada. Podéis ver como un estadístico. Pensad en el concepto de estadístico que saldrá dentro de poco, en pocas lecciones. Nos dedicaremos a los estadísticos porque es el núcleo. El concepto de estadístico como función muestral es el núcleo básico de la estadística. Es la herramienta con la que tomamos decisiones en estadística. Entonces esto lo podéis ver como un estadístico, una operación, ¿de acuerdo? Claro, aquí son muestras independientes e idénticamente distribuidas, por lo tanto yo podría poner x1, x2, x3, x4, y entonces tendría más la estructura de cómo simbolizamos una muestra, pero en realidad esto es una muestra, lo podéis ver como una muestra de una normal 0,5, con 4 observaciones de una normal 0,5, visto como desde el punto de vista estadístico, pero ahora lo estoy viendo desde el punto de vista probabilístico, como variable aleatoria. Tengo una nueva variable aleatoria que es la S, que es la suma de estas variables. 2 por W, más 3 por X, menos 5 por Y, más Z, más 30. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Esta T, que es hacer el cuadrado de la W, hacer el cuadrado de X, esta de aquí, raíz cuadrada de este promedio de cuadrados de cada una de estas variables, ¿vale? Y aquí V. Como podéis ver, esto va a ser una normal. ¿De acuerdo? Acordaos que tiene que ver con este problema tiene que ver con esto, con este cuadro, fundamental en estadística este cuadro. Bien, pues esto será una normal, esto será un G cuadrado, ¿de acuerdo? Esto será una T de student, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Bien, lo que no aparecerá aquí en este problema es una f de Fisher, pero bueno, vamos a ver. Me preguntan, la probabilidad de que S sea menor o igual que 42, que esta variable sea menor o igual que 42. Bueno, primera pregunta, yo sé, hemos visto, lo hemos demostrado en el apartado en la lección de funciones generatrices, que combinar linealmente normales da una normal. Una combinación de normales, una suma, una combinación lineal de normales, que es lo que estoy haciendo aquí, una combinación lineal de normales, da una normal. Una normal con esperanza
la esperanza de esta distribución y varianza la varianza de esta distribución. Pero ¿qué pasa? Que la esperanza es una integral, y por lo tanto puedo aplicar que la esperanza de S es la esperanza de todo ello, de esta transformación, pero es 2 por la esperanza de W, más 3 por la esperanza de X, menos 1 por la esperanza de Y, más 1 por la esperanza de Z, más 30, porque la esperanza de 30 es 30. ¿Vale? Es una degenerada 30. ¿Vale? La podéis ver como una degenerada, todo 30. Bien, como la esperanza de W, de X, de Y, de Z es 0, pues todo esto se me va y me queda que la esperanza de 30, que es 30. O sea, la esperanza de S es 30. Y la varianza de S, si os acordáis, un resultado que vimos en la lección de momentos, decía que la varianza de una función lineal era los coeficientes que multiplicaban a las variables salían, la varianza de S, o sea, la varianza de 2 por W más 3X menos Y más Z, es, en primer lugar, sumado todo, sumado, y además el coeficiente sale multiplicado al cuadrado. Es un resultado que lo vimos en el tema de momentos. Por lo tanto, es 4, que es el cuadrado de 2 por varianza de W, más 2, más 1, que es el cuadrado de menos 1, más 1, es el cuadrado de 1, y 0. Esta degenerada tiene una varianza de 0. Lógicamente, una degenerada no tiene varianza. Varianza 0, sí que tiene varianza. Varianza 0, no varía. Entonces, fijaos que saco factor común de todo esto. ¿Por qué? Porque la varianza de cada uno de ellos es 25. ¿Por qué? Porque esto es la sigma. Y la varianza es la sigma al cuadrado, que es 25. Por lo tanto, la varianza es 375. Por lo tanto, ya tengo, fijaos, que me preguntan la probabilidad de que S sea menor o igual que 42. Bueno, pues es lo mismo que la probabilidad de que S sea menor de 30 partido por la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, de sigma al cuadrado, sigma, o sea, partido por sigma, que es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, varianza es la sigma al cuadrado, ¿vale? O sea, la esperanza de una normal es mu, el parámetro mu, y la esperanza de la varianza de una normal es sigma al cuadrado, el parámetro sigma al cuadrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, si divido por sigma, tengo que dividir por la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, que es la varianza de S. Entonces, bien, ahora esto pasa a ser una normal, ahora la llamo A, mira, hubiera podido poner X, pero como ya salía por aquí, pues he puesto una A. Y esto es 0,62, buscando en las tablas, esto es una normal 0,1. Ahora os lo dejo como ejercicio, buscando en las tablas tenéis 0,3, que es 0,73,2. A la izquierda de 0,62, aquí ya me viene directo de las tablas, 0,73,2. ¿Vale? Bien, la B. La B es ¿cuál es el valor de t en esta? Que si t es menor o igual, la t mayúscula, esta distribución, esta variable, t mayúscula, que es la combinación de estos cuadrados, sea menor o igual que t. Que t cumple esta condición, que esto es 0,25. Que t, podríamos decir, es el percentil 25, o el primer cuartil, en definitiva, en esta distribución. Bien, fijaos, paso rápido para que veáis el juego. Ya sabéis que una normal 0 sigma, como ya está centrada en el 0, no hay problema, no la tengo que restar la mu, o si le resto por 0, pero no pasa nada, queda igual. Pero si le divido por la desviación estándar, por la desviación típica, por la desviación estándar, lo mismo son sinónimos, por la sigma en definitiva, en este caso, la sigma, da lugar a una normal 0,1. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, si yo tengo esta igualdad, yo puedo hacer esta transformación, que es dividir por 25, y esto dividirlo también por 25, para que quede igual. Si t es igual a todo esto, t partido por 25 es igual a todo esto dividido por 25. Pero todo esto de aquí lo puedo hacer y dividirlo por 25 cada vez, y además puedo hacer que 25 entre en el paréntesis
¿Cómo? Haciendo su raíz cuadrada, porque al hacer el cuadrado me quedará el 25 que tengo aquí. Por lo tanto, esto es obviamente igual a todo esto de aquí. Pero fijaos que todo esto ahora son normales 0,1 cada una de ellas, porque he hecho esta transformación de dividir por la sigma. No os olvidéis que son normales 0,5, ¿vale? Por lo tanto, al dividir por la sigma, esto pasa a ser una normal 0,1. Y sabemos, porque lo hemos visto en la teoría, que sumar un número determinado, en este caso 4 normales 0,1, es un ají cuadrado de valor del parámetro 4. De valor del parámetro 4. ¿Vale? ¿Sí? Por lo tanto, t partido por 25, esta transformación que consiste en coger t y dividir por 25, es un ají cuadrado. Se distribuye según un ají cuadrado. Por lo tanto, fijaos que yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que t sea menor o igual que este t, que es mi incógnita, el valor que busco? Me piden esto. ¿Cuál es el valor de t para que se cumpla esto? Bueno, pues yo ahora voy a igualar esto, lo igualo a 0,25, que es lo que me dicen. ¿Cuál es el valor de t para que a su izquierda en la variable t tenga un área de 0,25, sea el primer cuartil, sea el percentil 25? Bueno, hago este truco de dividir por 25 y esto también por 25. Y ahora sé que t partido por 25, lo he demostrado antes, aquí, es un ají cuadrado. Por lo tanto, me estoy preguntando cuál es la probabilidad que en un ají cuadrado tenga valores por debajo de t25, t es la incógnita, de 0,25. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que buscar en un ají cuadrado de parámetro 4 qué número a su izquierda tengo un área de 0,25. Este problema lo hemos hecho antes con una campana de Gauss. ¿De acuerdo? Era uno de estos problemas de la campana de Gauss, el de Thiel, ¿no? ¿Qué valor tengo que poner aquí para...? Pues lo mismo, este mismo problema ahora lo tengo aquí, pero en una distribución diferente, que es un ají cuadrado. ¿Vale? Si ahora vamos a un ají cuadrado, os daréis cuenta que tenemos un problema. En el ají cuadrado, fijaos que me están preguntando a la izquierda 0,25. A la izquierda 0,25, pero yo en mi ají cuadrado se me acaba en el 0,10, ¿veis? Se me acaba en el 0,10 una de las tablas y la otra empieza en el 0,90. Me estoy preguntando cuál es el valor que a su izquierda tengo un área de 0,25. No me aparecen en las tablas que yo tengo colgadas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en estadística no te planteas un área de este tipo, te planteas las colas, ya lo veremos, áreas de las colas. Buscas valores de un ají cuadrado cuya área en una cola sea muy pequeña, 0,05, 0,01, 0,1, 0,01, cosas de este tipo. Por eso las tablas que normalmente se manejan son estas. Pero fijaos que yo lo que he hecho es buscar una tabla un poco más fina, un poco más fina, que además me da el área a ver, vamos al ají cuadrado. Hemos dicho que 3 sería 6,25. No, perdón, estamos hablando de una ají cuadrado de 4, de valor del parámetro 4. Estaríamos aquí, ¿veis? Necesito un poco más, porque me dicen 0,25. 0,25. Por lo tanto, esta tabla me da valores de función de distribución, o sea, me da valores a la izquierda. Y por lo tanto, fijaos que el 4 me da valores de área a la izquierda. Entonces, fijaos que si yo busco que el acumulado sea 0,75, ¿de acuerdo? A ver, lo estoy haciendo, a ver cómo estoy haciendo, a ver,
el problema era 1,92. Vamos al G cuadrado. Claro, tengo que buscar que área sea 0, no, 0, que el área a la izquierda 0 sea 0. Ah, no, estoy preguntando el área sea 0,90. A ver, ahora no lo recuerdo. De 0,25 a la izquierda. Por lo tanto, en esta distribución, lo que me da es la cola, área a la derecha, no área a la izquierda, me da área a la derecha, y por lo tanto, fijaos que el valor es este de aquí, 1,92, 1,9226, 1,9226, que es este que tenéis aquí, 1,9223. O sea, repito que necesitaríamos una tabla más fina para poderlo ejemplificar. Por eso he encontrado esta tabla, pero es una tabla que daba áreas a la derecha. En lugar de áreas a la izquierda, daba áreas a la derecha. Bueno, en esta G cuadrado también da áreas a la izquierda. Bueno, áreas a la derecha, perdón, áreas a la derecha. En esta que hemos visto es áreas a la derecha. Bueno, pues en todo caso, el valor este que busco es el punto 1,923. O sea, en una G cuadrado de valor del parámetro 4, a la izquierda de 1,93 tengo un área de 0,25 porque a la derecha tengo un área de 0,75, que es lo que he buscado en las tablas. Por lo tanto, ahora sé que esto es una ecuación sencilla, despejo la t y tengo que la respuesta es 48,075. O sea, a la izquierda, a la izquierda de 0,48, no, a la derecha, a la izquierda de 48,075, en esta variable t, tengo un área de 0,25, de 0 a 0,25. A la izquierda de 0, de 48,075, tengo un área de 0,25, ¿vale? Bien. Ahora lo mismo con esta transformación de la u, Tengo una raíz cuadrada de un promedio de cuadrados. Bueno, pues ahora rápido hago lo mismo, elimino esta raíz cuadrada, hago el cuadrado, paso este 4 al otro lado y ahora divido por 25 todo esto, lo mismo que he hecho antes, y esto me queda que es una G cuadrado. Bien, pues ahora tengo esta G cuadrado y ahora me pregunto, ahora tengo ahora despejo, yo sé, a mí me preguntan cuál es la U, cuál es la probabilidad de que U, esta transformada, esté por debajo de 6,97. Bien, esto es lo que me preguntan. Bueno, pero ahora yo sé que si hago U al cuadrado y hago el cuadrado de esto, tengo 48,62. Si divido por 25, tengo que dividir por 25. Y el problema es qué área tengo, por debajo de 7,78. ¿Qué área tengo a la derecha de 7,78? O sea, el área que tengo a la izquierda de 7,78 en un G cuadrado de parámetro 4 es 0,90. Si miro unas tablas, fijaos que vengo a esta tabla de aquí y tengo que a la derecha de 7,78, ¿veis? Esto es prácticamente esto de aquí, 7,78, tengo un área de 0,10, por lo tanto a la izquierda tengo un área de 0,90, que es lo que busco. A la izquierda 0,90, a la derecha 0,10. Busco a la izquierda que tenga un área de 0,90, como las tablas son de una cola a la derecha, busco, esto es área a la derecha. Fijaos que aquí me dice probabilidad de que la G cuadrado, la que sea, esté por encima de un valor determinado y sea igual a la alfa, que es el valor que pongo aquí. Es el área a la derecha. Muy importante las tablas
saber que me está dando esa área a la derecha. Y es este 7,78, pues tengo un área a la derecha de 0,10 y por lo tanto a la izquierda de 0,90. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pensad que antes estábamos viendo cuál es el área a la izquierda de un aquí cuadrado de parámetro 4 que tenga un área de 0,25, 1,92, que estamos cerca del 0, digamos, ¿no? ¿Vale? En cambio, a la izquierda de un número más grande, 7,78, tengo un área mucho más grande, 0,90, y si me voy, pensad que el eje cuadrado empieza en el 0, es una curva que si tenemos aquí el eje de las abscisas y el de las ordenadas, es una forma que tiene una forma así, empieza en el 0, por lo tanto, claro, a la izquierda de 1,92 es lógico que tenga un área pequeña y a la izquierda de 7,78 un área más grande, y si me voy más a la derecha tengo cada vez un área cada vez más pequeña, como podéis ver. Conforme me voy a la derecha, tengo cada vez un área más pequeña a la derecha o un área más grande a la izquierda. Es lo equivalente. ¿De acuerdo? Bien. Y la última pregunta, que es la V, esta V está transformada, bueno, pues hago lo mismo. Ahora, yo sé que si divido esto por 5 y divido lo del denominador por 5, este 5 queda aquí, pero este 5 lo puedo entrar elevando al cuadrado. Cuando yo tengo esta estructura, como podéis ver, he forzado a entrar este 5 aquí y estos 5 al cuadrado aquí, porque los entro dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, ahora yo sé que esto es una t de Student, porque esto es una normal 0,1 y esto es la raíz cuadrada de un promedio de normales 0,1 al cuadrado, porque esto es una normal 0,1 al cuadrado, esto es una normal 0,1 al cuadrado, esto es una normal 0,1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es una t de Student. Esto es una t de Student, lo hemos visto cuando hemos visto la t de Student. Bien, pues ahora simplifico el 5, lo puedo eliminar porque lo he entrado para ver que realmente esto es una t de Student, pero una vez lo tengo, ahora ya puedo simplificar y cargarme los 5 de nuevo, ¿vale? Yo ya sabía que esto era lo podía deducir, pero lo compruebo entrando el 5 para ver que tenga la estructura de t de Student. Por lo tanto, V es una t de Student de parámetro 3, de valor del parámetro 3. Y me preguntan, en el problema, cuál es la probabilidad de que el valor absoluto de V esté por debajo de V pequeña, y tenga un área de 0,70. O sea, me está pidiendo cuál es el valor de V cuyo valor, digamos, es más grande que el valor absoluto de esta transformada de estas 4 variables normales 0,5. Bien, esto es lo mismo, esto es evidentemente una t de Student, esto es lo mismo que preguntarme en una t de Student cuáles valores están por debajo en valor absoluto de V, o lo que es lo mismo, equivalentemente, qué área tengo, qué probabilidad tengo en una t de Student de parámetro 3 entre V y menos V. Entre V y menos V, es lo mismo, es equivalente esto que esto, lógicamente. Bueno, pues ahora voy a una t de Student de parámetro 3, y fijaos que tengo que buscar aquel valor que entre los cuales esté 0,70. 0,70. Claro, fijaos que esta tabla no es suficientemente fina porque me da el área a la derecha, ¿no? Por lo tanto tengo que buscar 0,15, porque me pide qué valor entre los dos tengo un área de 60 y además de 0,70 y simétrica. Por lo tanto, este valor tiene que ser aquel valor que a su derecha tenga un área de 0,15 y este a su izquierda un área de 0,15 para que entre medio tenga un área de 0,70 por simetría de la t de Student, ¿no? Bien, esto lo podríamos hacer o con una calculadora, con una máquina de calcular, con el Excel se puede hacer, con una calculadora que tenga una función de probabilidad. Ya os digo, hay aplicaciones tanto en Android como en iPhone de cálculo de áreas de las principales funciones de distribución. Y en esta tabla de la t de Student tendríamos que hacer una extrapolación, ¿no? Situarnos aquí en medio, pero en todo caso, si lo hacéis,
yo lo he hecho y sale que esta v tiene que ser 1,25, como que podéis ver está entre medio, entre estos dos. Pero no es exactamente lineal porque no es una recta, es una curva, por lo tanto hacer el promedio en este caso no sería muy aproximado. Sería menos aproximado si tuviéramos que hacer el área, digamos, el valor para un área a la derecha de 0,12 o de 0,11. Bueno, pues un poco. Pero en este caso estamos cometiendo más error haciendo un promedio de estos dos valores, de estos dos valores de aquí. Pero por lo tanto es mejor, ya que tenemos buenas máquinas de calcular, hacerlo. Y os lo dejo como ejercicio para que busquéis en una calculadora de estas de teléfono móvil, de Android o de iPhone, para que veáis este valor. Son aplicaciones gratuitas además. ¿De acuerdo? Muy bien, pues tenemos el problema hecho. Problema 3. Dice, la distribución de goles en un equipo de fútbol es una uniforme a lo largo de un partido. Si un equipo ha hecho 54 goles en una temporada, una persona que haya asistido a todos los partidos y que marche siempre 10 minutos antes del final del partido, ¿cuántos goles no ha visto? ¿Cuántos goles se ha perdido? Fijaos, primero, me dicen que es una distribución uniforme de 0,90. Porque un partido dura 90 minutos, de 0 a 90. Y es uniforme. Esto ya es una suposición muy débil, seguramente. Porque seguramente si viéramos la distribución de los goles, no sigue una distribución uniforme. Yo creo que, soy aficionado al fútbol, se hacen más goles hacia el final de los partidos. En las segundas partes seguramente más que en las primeras y más hacia el final. Pero bueno, vamos a suponer que se ajusta a una uniforme continua. Por tanto sería una uniforme que va de 0 a 90, la distribución, ahora esto sí es el cálculo que me piden, entre 0 y 90 de 1 partido por 90, para que tenga un área, el rectángulo tenga un área 1. Estoy recordando, ¿os acordáis de la distribución uniforme continua? Esta primera que vimos en las continuas, ¿de acuerdo? Esta de aquí, ¿de acuerdo? Lógicamente, aquí es 90 y 0, por tanto es 1,90, porque los partidos duran 90 minutos. Claro, me están pidiendo una cosa muy sencilla, me están pidiendo cuál es el área que hay entre 80 y 90, porque a partir de 80 ya no veo, porque me voy del partido. Por tanto, el área que hay entre 80 y 90 en esta distribución uniforme de función de densidad 1,90, y esto es una sencilla integral, y es por lo tanto un noveno, 10 partido por 90. Si esto lo multiplico por los 54 goles que se han hecho en una liga, digamos, una estimación es que me he perdido 6 goles. ¿Veis cómo se aplica una función de distribución, en este caso una uniforme, calculando un área como lo hemos hecho en una distribución normal antes, como mucho más detenimiento y mucho más aplicado, porque la campana de Gauss es una distribución muy frecuente, utilizada muy frecuentemente para modelizar variables en la vida real. También veremos por qué en la próxima lección. Pero en todo caso, esto es un uso de las distribuciones. Bien, un pequeño comentario para acabar. Mirad, si vais al apartado de complementos, tenéis más ejercicios. En el apartado de complementos hay un fichero que se llama funciones de distribución. Este fichero es en pequeñito lo que hemos visto en esta lección. Habla de las distribuciones, habla de estas que son las principales, la esperanza, la varianza, un poco la forma que tienen. Es en pequeñito. Esto lo reservo para la lección siguiente. Cuando veamos la próxima lección remitiré a esto, ya os hablaré. Y aquí tenéis unos cuantos ejercicios. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejercicio de función de distribución binomial. En una población de murciélagos que viven en una cueva, el 30% están afectados del virus de la rabia. En un día efectuamos una campaña de recogida de muestras y seleccionamos 5 murciélagos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de 3 de ellos estén enfermos? Fijaos, y así vamos haciendo una serie de preguntas y primero,
se adapta a una binomial porque cojo 5 murciélagos en una cueva que tengo muchos murciélagos, de los cuales el 30% tienen la rabia. Claro, no es un muestreo con reemplazamiento, porque yo lo que cojo un murciélago lo analizo y tal, bueno, a lo mejor lo puedo dejar suelto y lo puedo volver a coger, por lo tanto sí que lo puedo entender como reemplazamiento, pero bueno, imaginaos que he cogido 5, ¿no? Y me los llevo al laboratorio para estudiarlos. No es reemplazamiento, pero bueno, puedo suponer que es reemplazamiento porque hay muchos murciélagos. El problema de ver si ajusta un experimento, un estudio a una distribución siempre tiene sus problemas. Pero vamos a suponer que es una binomial 5,03. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de ellos estén infectados? Pues una binomial de parámetro 5,03 y la probabilidad de que x sea igual a 3. La segunda pregunta, que no encontremos ningún murciélago enfermo, probabilidad de que x sea igual a 0. Los 5 estén infectados, probabilidad de que x sea igual a 5. Aplico la función de densidad o buscad vosotros en tablas o calcularlo con una calculadora, que seguramente es la opción que vais a utilizar preferentemente vosotros. La probabilidad de que encontremos más de 2 individuos, más de 2, ¿qué quiere decir? Que encontremos 3, que encontremos 4, que encontremos 5. Calcular la esperanza y la varianza de la variable número de murciélagos enfermos en una muestra de 5 individuos, la esperanza de x y la varianza de x. Aplico NP, la fórmula, la ecuación, el cálculo que hemos encontrado de la esperanza y la varianza de una binomial. Aquí tenéis lo mismo para una Poisson, ¿de acuerdo? En una muestra de linfocitos examinada en microscopio, las células se reparten en rectángulos marcados en el fondo de la cubeta siguiendo una Poisson de parámetro 5. O sea, en cada rectángulo hay en promedio 5 y se ajusta bien una Poisson, cosa que hemos de comprobar. Bueno, pues una vez comprobado, pues aquí hay una serie de preguntas que os lo dejo para vosotros. Aquí aparece si analizo 10.000 rectángulos, ¿cuántas células esperaríamos ver en 10.000 rectángulos? Si en un rectángulo es una Poisson de parámetro 5, en 10.000 rectángulos, ¿qué es? Una Poisson de parámetro 50.000. Por aquello de que la suma de Poissones independientes es una Poisson de parámetro, la suma de las Poissones. Si hay 10.000 rectángulos, tengo una Poisson de parámetro 50.000. Pues esto también lo podéis encontrar en este fichero y os lo podéis mirar. Repito, es un poco más de lo mismo. Campana de Gauss, el colesterol, se distribuye según una normal 220. Probabilidad de encontrarte personas entre 180 y 220 de colesterol. Estoy analizando, ahora la X la transformo a una normal 0,1 que es Z. En la tabla de una normal 0,1, ¿veis? Estoy simplemente, ahora que habéis visto el problema 1 que os he comentado con mucho detalle viendo las tablas, si cogéis este problema lo veréis extremadamente sencillo porque es exactamente lo mismo. Ir transformando de esta normal 220 a una normal 0,1 y calcular sus áreas. ¿De acuerdo? Aquí es un caso de exponencial. Yo os puse la función de densidad de la exponencial. Bueno, pues en el caso de la función de distribución es simplemente la integral, una integral sencilla de aquella función de densidad. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de utilización de la función exponencial para calcular unas áreas sobre un estudio de pacientes de un melanoma. Modeliza el tiempo de supervivencia desde el momento en que se diagnostica la enfermedad mediante una distribución exponencial. Si la probabilidad de sobrevivir al menos 3 años de 0,1, ¿cuál es la esperanza de la variable? Bueno, y aquí fijaos que lo que hace es, me dicen cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 3, pues es 0,1. Esto me lo están dando. Entonces, bueno, como esto es igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor, como tengo la función de distribución, que es esta, que es la integral de la función de densidad que conocéis en la lección de distribuciones que acabamos de hacer, pues aplico el resultado y entonces de esto puedo deducir cuál es el valor de alfa, porque esto de aquí me queda como una ecuación de alfa,
Pasa que tengo una exponente, aplico logaritmos y tengo este resultado y me dice que el valor del alfa es 1/3. Por lo tanto, como la esperanza de esta x es alfa, la esperanza es 1/3. Ya he contestado. La probabilidad de que sea mayor que 2. Bueno, pues aplico lo mismo. Y aquí hay un poco, si un paciente ha sobrevivido más de un año, ¿cuál es la probabilidad de que sobreviva más de 3? Fijaos, es una probabilidad condicionada. ¿Os acordáis de probabilidad condicionada? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 3? El área a partir de 3 en esta exponencial, o sea, el área a partir de 3. Pero me dicen que ya sé que ha vivido más de un año. ¿Vale? Esto lo puedo hacer en cualquier función de distribución, ¿no? Por ejemplo, en la de las alturas de la normal de antes, ¿no? Si yo sé que una persona mide más de 1,80 m, ¿de acuerdo? ¿Qué probabilidad hay de que viva más de 1,90 m? Por lo tanto, tendré que calcular la probabilidad de que mida más de 1,90 m, pero dividirlo no por 1, que es el total, no en la campana de Gauss, sino en el trocito de campana de Gauss que sé que han pasado las cosas. Si yo sé que una persona mide más de 1,80 m, más de 1,80 m, pensad que vamos a la campana de Gauss, ¿no? Si yo sé que una persona, pensad que esto sea la de las alturas, ¿no? Y esto sea 1,68 m, que era la mu, ¿no? Si yo sé que una persona mide más de 1,80 m, yo sé que estoy aquí, porque lo he medido y sé que mide más de 1,80 m, pero no tengo más información. Sé únicamente que mide más de 1,80 m. Por lo tanto, el área a partir de 1,80 m es como el espacio de referencia. Entonces, si quiero calcular la probabilidad sabiendo que mide más de 1,80 m, la probabilidad que mida más de 1,90 m, calculé el área por encima de 1,90 m y la dividiré por el área por encima de 1,80 m. Y el tanto por 1, que representa el área de por encima de 1,90 m respecto al área por encima de 1,80 m, es la probabilidad de que una persona mida más de 1,90 m sabiendo que mide más de 1,80 m. Es lo que me están pidiendo aquí. Mirároslo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona viva más de 3 sabiendo que vive más de 1? Que ha vivido más de 1. ¿De acuerdo? Yo sé que ha vivido más de 1. Por lo tanto, todo lo que está a la izquierda de 1 se elimina, desaparece. Por lo tanto, la referencia es él. Por esto está en el denominador, ¿veis? Y ahora paso a función de distribución, equivalente esto a esto, esto a esto, y aplico lo que he hecho antes, de sustituir pues, la alfa por su parámetro, y ahora esto dividido por esto es 0,21. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de que viva una persona, una paciente que sabemos que ha sobrevivido más de un año? ¿Cuál es la probabilidad de que sobreviva más de 3? ¿Cuál es la probabilidad de que sobreviva más de 3 sabiendo que ha sobrevivido ciertamente más de un año? 0,21. O sea, un 21,5% de personas que sobreviven más de un año sobreviven más de 3 años. ¿De acuerdo? ¿Veis? Esto es un tema interesante porque se puede aplicar el concepto de probabilidad condicionada en estas circunstancias. Y aquí tenéis otro ejemplo de... este lo dejamos. Este lo veremos cuando veamos el tema siguiente, que es convergencia estocástica, porque veremos cómo podemos aproximar distribuciones a otras distribuciones, que es un tema muy importante, pero esto lo veremos en otro momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acabamos los ejercicios y acabamos esta lección de distribuciones, que ha sido muy larga, con este vídeo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.